Creo que una alerta importante es la fijación con ciertos temas. Si nosotros vemos que nuestros hijos están demasiado pendientes y preocupados del cuerpo, de las calorías, de revisarle las etiquetas y los ingredientes nutricionales a todo, pero aquí estoy hablando de algo exagerado, ¿ya? O sea, está muy bien controlar lo que comemos y tratar de comer sano, ¿sí? Pero cuando esto se empieza a transformar en una obsesión y que empieza a ser lo único que me importa y mis redes sociales solamente tienen contenido de eso y mis amigas solamente hablan de eso, ya empieza a ser un poco sospechoso, ¿no? Y si además de eso yo observo conductas que son extrañas, ¿no? Como esto de pararse inmediatamente después de comer o querer comer solo, nunca querer comer en conjunto con el resto de la familia, o empezar ya a seleccionar muchos alimentos y ya hay muchas prohibiciones, la alimentación es bien sospechoso. Y por supuesto que si alguien tiene cambios corporales muy bruscos y sobre todo si hay una baja de peso brusca, eso debe alertar inmediatamente para consultar. ¿Es difícil el tratamiento para la anorexia, la bulimia o la vigorexia? Yo te diría que sí, siendo bien honesta, es difícil. Hay todavía muchos desafíos que nosotros tenemos como profesionales de la salud en Chile y en el mundo, pero si llevamos la cosa a una realidad local, los especialistas estamos concentrados en el centro del país, hay muy poca disponibilidad de especialistas en el resto del país. Habitualmente la formación para este tipo de problemas es cara, no es tan accesible para los equipos de salud primaria, por ejemplo. Tú tienes que hacer un trabajo multidisciplinario cuando tratas un trastorno alimentario. Tienes que trabajar con varios profesionales simultáneamente y eso es caro, es caro de financiar. Y tenemos siempre la presión de tratar de abaratar costos en salud, pero en esto tú necesitas un equipo que de alguna manera vea como las tres partes que tienen estos problemas. Una es la parte nutricional, otra es la parte más psicológica y otra es la parte psiquiátrica, ¿sí? Y a veces tú necesitas ocupar fármacos para controlar ciertos aspectos de los síntomas de los trastornos alimentarios. Y este equipo debe poder trabajar coordinadamente, deben entenderse entre sí. Entonces, lograr eso no es fácil, pero se puede. ¿Se pueden las personas con anorexia o bulimia rehabilitar? Sí, absolutamente. ¿De qué depende? ¿Es solo fuerza de voluntad? No, esto requiere mucha ayuda, mucha ayuda de todo tipo. Yo algo que le digo siempre a mis pacientes, lo mejor es que tú no estés sola en esta pelea que estás dando. Ojalá que haya alguien contigo, ¿sí? Alguien de confianza, ojalá que sea tu familia, pero si no puede ser la familia, puede ser a lo mejor un amigo, una pareja. A veces son los hijos de nuestros pacientes los que son esa red de apoyo. Son fundamentales. La red de apoyo es muy protectora y necesita educación en qué es lo que tú tienes que hacer para ayudarle a una persona, a tu ser querido, a salir adelante. Porque uno tiene muchos mitos en la cabeza respecto a lo que tiene que hacer, pero poca claridad de qué es lo que realmente funciona. Y para eso tú tienes que tener además un equipo comprometido que sepa mucho de esto y que sepa educar a la familia y la haga parte del tratamiento. Aquí yo hablo un poco a nombre de la Unidad de Trastornos Alimentarios de la UC, que tiene 30 años de trayectoria en esto y que siempre ha trabajado con la familia. Es nuestro sello. Nosotros nos damos cuenta que hay una gran diferencia cuando tú tienes una familia detrás, una red detrás que sostiene al paciente y que lo ayuda a salir, a cuando una persona está muy sola. Una persona que tiene un trastorno de alimentación y se mejora o deja de, en fondo, tener estas actitudes, ¿puede recaer? Sí, y es parte del tratamiento. También nosotros lo decimos mucho. Porque haya una caída, una recaída en los síntomas, eso no significa que el proceso se detenga, no significa que no valga la pena seguir adelante. Esto no es una línea recta hacia la recuperación. Es bastante sinuoso, hay ires y venires, tenemos que estar peleando contra varios frentes al mismo tiempo, ¿sí? A veces hay frentes que la persona vive en su propia casa, en su propio hogar, que boicotean el tratamiento. Y si nosotros no trabajamos, como te decía antes, no trabajamos sobre ese medio que sostiene a la persona, tenemos más riesgo de que haya recaída. Claro, o sea, que se involucre la familia o el entorno en este proceso Sí. de tratamiento y de recuperación. Y ahí, ¿qué se hace? Sobre todo porque
a veces es contradictorio que en Chile tenemos los índices más altos de obesidad y sobrepeso, no solamente a nivel adulto, también a nivel niños y adolescentes, en conjunto con Estados Unidos y México, que esto también va en aumento. Entonces, ¿cómo de alguna forma se contraponen o se vive con estas dos realidades? O sea, tenemos aumentos de trastornos de alimentación y por otra parte tenemos una obesidad y sobrepeso que avanza. Es una excelente pregunta, porque también tenemos la sospecha, los que trabajamos en trastorno alimentario, que tal vez le pusimos demasiado empeño al manejo de la obesidad y que lo hicimos de una manera un poco unidireccional, ¿no? Como demasiado focalizado en el peso, como el índice de recuperación de una persona. Pero la obesidad es un fenómeno multifactorial. De hecho, hay una gran controversia en los grupos médicos actualmente si se trata de una enfermedad o de una condición. Y tenemos dos grupos peleándose entre sí mucho respecto a esto, porque tú tienes personas con obesidad que están completamente sanas desde el punto de vista metabólico. No tienen hipertensión, no tienen diabetes, no tienen dislipidemia. ¿Por qué tenemos que considerarla enferma y someterla a tratamientos que eventualmente la van a enfermar de otra cosa? ¿Sí? Entonces, yo creo que es un llamado a la cordura, a entender bien que la obesidad es un fenómeno que tiene muchas causas, muchas de ellas son sociales y de falta de acceso a mejores nutrientes, y que así como tú patologizas la obesidad, eventualmente puedes generar problemas alimentarios graves en adolescentes y niños, ¿sí? A través de los mismos tratamientos que tú estás haciendo. Doctora, ¿hay alguna relación entre los trastornos de alimentación y el suicidio? Sí, bueno, esa es la segunda causa de muerte más importante en los trastornos alimentarios. Y esto tiene mucho que ver con que los trastornos alimentarios suelen darse en conjunto con otros problemas de salud mental. Muy habitualmente con síntomas depresivos, a veces síntomas depresivos muy graves, trastornos de ansiedad y otros problemas. Muchas veces se asocian también a trauma, antecedentes traumáticos de las personas, o a problemas relacionados, como te decía antes, con trastornos generalizados del desarrollo, trastornos del espectro autista. Entonces, el trastorno alimentario viene a agregar una dificultad más en la vida de una persona que puede haber tenido muchas dificultades previas o mucho dolor psicológico previo y limita sus capacidades de encontrar ayuda. Él empieza a aislar. Los trastornos alimentarios típicamente aíslan mucho a la persona, que es lo peor cuando hay ideación suicida. Cuando hay ideación suicida, lo ideal es poder tener justamente una red que te escuche, que te hable, que te dé cables a tierra y que te proteja en esas circunstancias. Entonces, este aislamiento es lo más peligroso en términos de los riesgos suicidas que pueden correr. ¿Cómo incide la infancia que tuve, o los traumas de infancia, o los cuidadores que tuve, ya sea papá, mamá u otros, en el desarrollo de un trastorno alimentario? Bueno, muchísimo, ya que nosotros durante nuestra infancia vamos configurando nuestra identidad, nuestra personalidad, quienes creemos que somos. Si nosotros tuvimos buenos modelos y tuvimos una acogida cariñosa y estimulante durante nuestra infancia, es bien distinto si tuvimos violencia, si tuvimos negligencia, abandono o trauma. Es harto pedirle al aparato psíquico de un niño lograr rearmarse frente a la adversidad. Hay gente que lo logra y esas personas son muy resilientes, ¿sí? Pero no es lo habitual. Lo habitual es que deje huella en nosotros el maltrato, la negligencia, el abandono. ¿Y el bullying escolar? También. El bullying escolar es muy importante porque son nuestros pares también con quienes nosotros nos identificamos y con quienes nos definimos como parte del grupo. El bullying nos saca y nuevamente nos aísla y nos deja en estas zonas de riesgo.